La Policía Nacional reportó un accidente en el kilómetro 30 de la carretera hacia el Puerto de la Libertad. Una motocicleta chocó contra los separadores, dejando a un hombre que pasó a mejor vida y otro con heridas graves. Autoridades se mantienen trabajando en el lugar del incidente. Se reitera el llamado a conducir con precaución en la zona afectada. En más noticias recientes que están sucediendo ahora y que mañana aún saldrán en las noticias, pero que nos encargamos que tú estés informado en su debido momento. Gracias a la transmisión de este canal Tendencia Mundial, recuerda suscribirte para que estés bien informado y comparte esta noticia. Un hombre de 47 años pasó a mejor vida en Santa Isabel, Ixhuatán, Sonsonate Este. Estaba compartiendo bebidas con su sobrino, quien lo atacó con un corvo tras una discusión. El responsable fue detenido en conjunto con personal de las Fuerzas Armadas. Se trata de Elmer Antonio Ayala Solórzano, quien será remitido por mandar a mejor vida a la víctima. Ahora el ejemplo de un país seguro está recorriendo el mundo entero. Si te gustó esta información, regálame un like y suscríbete al canal. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. El último anuncio, el más importante de los tres que daré esta noche, es que hoy declaramos la guerra contra la corrupción. Así como hemos combatido frontalmente a las pandillas, con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales que podemos, sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción. Así como desplegamos fuerzas de seguridad del Estado y acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel, así también actuaremos con los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan. Bueno, esas declaraciones fueron sumamente históricas. Pasó hace casi un año cuando el presidente Nayib Bukele anunciaba a todos los salvadoreños y por supuesto a la comunidad internacional esta guerra contra la corrupción que bueno ya ha dejado los primeros resultados. Y de hecho el último caso que de hecho ha sido mucho tema de discusión y análisis en las últimas horas es lo que ayer la Fiscalía General de la República daba a conocer a través de su red social X. Y quiero que vea, de hecho, para recordar, y por si usted de pronto no se enteró de esta noticia, les quiero contar en estos segundos. Usted va a ver en pantalla este tuit de la Fiscalía. Vamos a pedir a producción, gracias, que lo tenga listo. Ahí lo tenemos ya. La Fiscalía General de la República ha ordenado, decía ayer en horas de la noche, la captura del comisionado presidencial Cristian Gerson Flores Sandoval por el delito de cohecho impropio en calidad de autor directo. Consta en las investigaciones que Flores, valiéndose de su cargo como comisionado presidencial, exigía dinero a personas y empresas a cambio de beneficios y participación preferencial. Escuche bien, preferencial en los proyectos estratégicos del gobierno. Esto es solo el inicio de una amplia investigación, dice la Fiscalía, para deducir responsabilidades y de otros delitos de corrupción. Flores, el comisionado, será presentado a los tribunales correspondientes para que sea procesado y responda ante las leyes. La Fiscalía, dice, continuará firme en la lucha contra la corrupción. Y de hecho, abonado a esto, quiero contarles que ningún acto de corrupción se tolera en El Salvador y persigue el cometimiento de cualquier delito hasta las últimas consecuencias. Esto luego de la captura del comisionado presidencial Cristian Flores. El presidente de la República, Nayib Bukele, reiteró que no es el primero y tampoco va a ser el último funcionario que será procesado tras hacerse valer
escuche bien, de su cargo, para beneficios personales. Ve esta nota y venimos con el análisis. Se lo quería decir de frente, para que no digan después, puchica, presidente. La advertencia fue realizada y la Fiscalía informó de la captura del comisionado presidencial Cristian Gerson Flores Sandoval por el delito de cohecho impropio en calidad de autor directo. Consta en las investigaciones que Flores, valiéndose de su cargo como comisionado presidencial, exigía dinero a personas y empresas a cambio de beneficios y participación preferencial en los proyectos estratégicos del gobierno. Esto es solo el inicio de una amplia investigación para deducir responsabilidades y otros delitos de corrupción, concluyó el Ministerio Público Fiscal. Y ante este hecho, el presidente Nayib Bukele se pronunció y dijo: no es el primero y tampoco será el último. Si Dios lo permite, nuestra guerra contra la corrupción será tan exitosa como nuestra guerra contra las pandillas. Y es que cara a todos los funcionarios les advirtió que quien se atreviera a cometer acciones ilícitas enfrentará el peso de la ley como cualquier delincuente. Como pueden ver ustedes, todos los que estamos aquí reunidos son parte del Ejecutivo, del órgano ejecutivo, que es el del cual yo estoy encargado, a excepción de una persona. Es el fiscal general que está aquí, él no es del Ejecutivo. Le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá. Para atrás y para adelante. Yo me imagino que pues no hay ningún problema, ¿no? El legado de su gestión no será recordado por hechos de corrupción, como muchos gobiernos del pasado, ya que con el dinero de la gente no se juega. Pero hubo un presidente, el presidente Duarte, que la gente decía en ese entonces, el presidente no es ladrón, pero se rodeó de ladrones. Entonces a mí no me va a pasar eso. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrón. Pero que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara. Y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que ya están en la cárcel. Y se suma Cristian Flores, que será presentado a los tribunales correspondientes, quien no será el último según el presidente Nayib Bukele, ya que la guerra contra la corrupción apenas inicia. Es que simplemente no hay palabras para expresar, de hecho, la indignación que los salvadoreños tenemos con este caso, sobre todo porque, bueno, muchos salvadoreños pudieron verlo, incluso aquí sentado hablando de proyectos. Su reacción al respecto, yo quisiera, de hecho... Igual no, es una reacción de indignación, porque los salvadoreños hemos sufrido durante décadas y décadas este flagelo de la corrupción. Casi que el Estado salvadoreño nace de la mano con la corrupción, pues. Y la corrupción siempre necesita acobijarse en la impunidad. Entonces, incluso fíjate bien, a partir de la segunda mitad del siglo XIX se empezó a construir toda una normativa jurídica que protegiera precisamente a los corruptos, porque fue la corrupción y la impunidad fueron los principales gendarmes de la gobernabilidad en este país. Entonces, esta corrupción, al convertirse en un problema estructural, se normalizó en la conducta de los políticos. Casi que era un requisito para ser político, o casi que era un requisito para ser funcionario, ser corrupto. Esa es la época de la cual nosotros venimos, ¿no? Parecía que era un callejón sin salida, porque eso nos habían hecho creer, al igual que con la delincuencia, hasta que Nayib Bukele llega y toma la rienda de El Salvador. Entonces, él logró definir de entrada cuáles eran los dos problemas principales de los salvadoreños, y claro está que en primer lugar tenemos el problema de la delincuencia terrorista. Es decir, ser el país más peligroso del mundo durante 30 años, se dice fácil, pero eso era una situación realmente macabra. Nosotros vivíamos en una sociedad no apta para el consumo humano. Y la gente aprendió o le enseñaron a vivir en la delincuencia y después a vivir de la delincuencia. Claro. Pero lo que cobijaba en términos de constructo mental, lo que cobijaba eso,
de la delincuencia terrorista era precisamente la corrupción, porque la corrupción es sinónimo de impunidad. Entonces el presidente reconoce eso, pero sabía que el problema urgente era el problema de la delincuencia, y de ahí el segundo gran problema de los salvadoreños es precisamente el problema de la corrupción. Por eso es que la segunda gran guerra que se va a convertir, y lo digo desde ya, ¿no?, se va a convertir en el segundo gran legado de este presidente es acabar con la corrupción. Ahora, eso se dice fácil, pero la corrupción tiene múltiples aristas, tiene múltiples expresiones. Hay redes de corrupción que están enquistadas en todos los órganos del Estado y, fíjate bien, esas redes de corrupción son el principal caballo de Troya que han dejado los partidos de oposición. Es bien interesante, por ejemplo, este caso, y no solo indigna, sino que de verdad te genera molestia y enojo. Un comisionado presidencial que se valió de su cargo para cometer delito de cohecho impropio en calidad de autor directo. Eso quiere decir que negociaba, digamos, con personas y decía, yo me valgo de mi cargo para conseguir esto, pero a cambio dame esto. Ahí nos vamos a la segunda parte. Ahora, nosotros tenemos claro en términos jurídicos lo que es un delito. Entonces la corrupción es un delito que estaba protegido antes por la institucionalidad. ¿Recuerdas que los delitos de corrupción prescribían a los 10 años? Uh-huh. Ese era un acto de cinismo constitucional, ¿ya? Pero bien, la otra parte es la parte sociocultural, pues, y esta parte es la que realmente le afecta a la población. Cuando estamos frente a un corrupto, estamos frente a una persona que no tiene compromiso con la población, que es la que al final paga su salario, sí. Y estamos hablando de una persona que no tiene ningún atisbo de lo que son los lazos de solidaridad social con la gente. O sea, ser corrupto es tan letal como ser asesino, porque todo ese dinero que tú te robas es dinero que no se invierte en la población y eso correcto. Puede generar cientos o miles de vidas, ¿no? Y eso también ha sido lo que ha expulsado también a muchos salvadoreños fuera del país. Ahora, indigna este acto porque, en primer lugar, estamos hablando de un comisionado presidencial. Claro. ¿Ya? Que tiene su investidura como tal. O sea, tiene su investidura como tal e indigna porque no solo, obviamente, está ofendiendo a la población, sino que también está deshonrando esa confianza que el presidente de la República ha puesto en él. Claro. Una confianza que está respaldada por la inmensa mayoría de la población, porque recordemos nosotros que el presidente Bukele es apoyado por la inmensa mayoría de la población. Entonces sus cargos de confianza son también, o así los interpreta la gente, ¿no?, como cargos de confianza que están avalados por ese apoyo multitudinario que tiene el presidente, no solo a nivel nacional, sino que internacional. Claro, esta práctica corrupta no creo yo que no solo viola la ley, sino que también socava, digamos, la confianza pública en el tema de la administración gubernamental como tal. Ahí nos vamos al otro punto, ¿no? Decíamos que la parte de la delincuencia, esa es una guerra que no va a empezar igual, o no va a ser igual que la guerra en contra de la delincuencia, pero va a ser una guerra también muy difícil de librar. O sea, la corrupción es un gran reto para los países, sobre todo si estamos hablando de un país que se está reinventando a sí mismo. ¿Ya? Entonces, en el caso de la corrupción, tú tienes una serie de expresiones de esta y también te das cuenta de cómo estos mecanismos de corrupción se han ido depurando, ¿no? Y la confianza que pueda tener la gente se podría perder, pero hay que hacer hincapié en algo, Armando. O sea, cuando el presidente de la República les dijo, hay una guerra contra la corrupción, y les dijo a sus funcionarios sí. que van a ser investigados, o sea, la gente le creyó. Sí, claro. Quizás los corruptos no le creyeron, los corruptos de su partido, porque a lo mejor pensaron que el presidente de la República va a cuidar a sus corruptos
o a los corruptos que lo están rodeando, pero eso no es así, porque el presidente de la República no va a arriesgar ese liderazgo inédito que tiene en la historia de El Salvador, ese liderazgo inédito que tiene también como político a nivel mundial, no lo va a arriesgar o no lo va a malbaratar protegiendo corruptos de esa calaña, ¿sí? O sea, no lo va a hacer, no lo va a hacer, y él se lo dijo claro, pues. Claro. Él se lo dijo claro. Entonces, estamos frente a una cuestión que también es de carácter sociocultural, porque es una falta de empatía con la población. Ahora, estamos hablando de un comisionado presidencial que seguramente gana bien, o ganaba bien, ¿sí?, que tuvo la oportunidad de ser parte del proceso histórico de este país al estar frente a los proyectos estratégicos, que son los que al final están dándole forma a esta reinvención de El Salvador. Entonces, teniendo todo eso a su disposición, pudo más, ¿verdad? Ese gen de corruptos, un gen que ha venido siendo perfeccionado durante décadas y décadas, ¿no? Porque si tú te fijas, venimos de una guerra contra la delincuencia y uno de los aspectos que más dañaban a la población, aparte de las muertes, eran las extorsiones. Pedir prebendas o pedir ayudas o exigirle ayudas o algunos beneficios a empresarios o pequeños emprendedores para favorecerlos en los proyectos estratégicos, eso tiene un nombre y se llama extorsión. Claro. Solo que es una extorsión en la cual tú no usas un puñal, pero es extorsión al fin. Claro. Y eso me lleva al otro punto, que está claro cuáles son los delitos de corrupción, lo que no está claro es la definición sociocultural, porque tú puedes, o sea, las leyes pueden castigar a los corruptos, pero el problema es que no resuelven el problema de la corrupción, y es aquí donde entra la parte estratégica, que es la que está impulsando el presidente Nayib Bukele, es en formar la identidad sociocultural de los salvadoreños, de tal forma que tú puedas tener no solo una sociedad distinta, no solo una sociedad segura, sino que también una sociedad que no va a tolerar ningún acto de corrupción, venga de donde venga. Totalmente. Que bueno, esta es una investigación que apenas inicia, apenas arranca. Decía el presidente, no es el primero y tampoco va a ser el último. Si Dios lo permite, nuestra guerra contra la corrupción, decía el presidente, será tan exitosa como nuestra guerra contra las pandillas. Y esto tiene demasiada lógica, porque de hecho decía la Fiscalía que con la orden de captura del comisionado es obviamente la punta del iceberg para toda una investigación más extensa que busca no solo hacer justicia en el caso Flores, sino también identificar y procesar otros posibles delitos de corrupción de otras personas vinculadas obviamente al quehacer del gobierno como tal. Y esto sin duda para los que de pronto han cometido algún ilícito, algo irregular, algo contra la ley, están bastante nerviosos. Sí, muy nerviosos. No es el primero ni va a ser el último. Eso está claro, ¿no? Lo que persiste, bueno, la herencia, parte de la herencia macabra que tuvimos nosotros como institucionalidad dejada por los partidos anteriores, son esas redes de corrupción, ¿no? Redes que se van depurando, redes que van buscando, digamos, mecanismos que hagan parecer como lícitos todos los actos ilícitos. Eso es lo que está dando. Ahora, es de esperar, o sea, a mí no me sorprende, ¿no? Ni me sorprende ni me aflige que surjan más corruptos, ¿verdad? Eso es parte, pues, o sea, por eso digo que es un problema estructural y sociocultural, ¿verdad? Lo que me preocuparía a mí es que no se persiguiera a estos corruptos, pero en el caso de Nayib Bukele lo que estamos viendo es que él va a perseguir la corrupción, venga de donde venga. Y hay que señalar, ¿no?, que ese tipo de actos, ese tipo de acciones de parte del presidente de la República, en lugar de mancillar su liderazgo, ¿verdad?, lo potencian, ¿verdad? El que surjan corruptos al interior del gobierno, ¿verdad?, no toca en nada el liderazgo del presidente Nayib Bukele. Es más, lo fortalece porque la gente está ante la presencia de un presidente que es capaz de meter preso
a funcionarios de su propio gobierno. Estamos hablando de un comisionado presidencial, alguien cercano, ¿no? Claro. Y lo va a meter preso. Y lo va a meter preso porque la frase esa de que el dinero alcanza cuando nadie roba y de que lo público debe ser mejor que lo privado pasa precisamente por tener un Estado en el cual sus funcionarios sean honrados y honestos, ¿ya? Una de las características de las sociedades más avanzadas es precisamente tener cero tolerancia con la corrupción. Eso es lo que hace grandes a estos países. Y eso es lo que, digamos, el fin último que tiene el presidente Nayib Bukele en este proceso de reinvención del país, ¿verdad? Es no solo acabar con el problema de la delincuencia, sino también con los otros problemas que no eran tan urgentes como aquel, pero que son importantes. Porque estamos hablando, si nosotros hacemos cuentas, incluso cuentas así como muy modestas, nosotros estamos hablando que en estos 30 o 40 años en los cuales estuvo el bipartidismo, ¿no? Y otros partidos antes que ellos, aquí estamos hablando fácilmente de más de 60.000 millones de dólares que han sido robados de los bolsillos de los pobladores de este país, porque es dinero que se recaudó sobre la base de los impuestos, ¿ya? Es dinero que tuvo que haberse invertido en educación, en salud, en deporte, en cultura, ¿ya? En tener un país con mejores condiciones para la juventud, etcétera. Entonces, el acto de corrupción indigna, en mi opinión, la corrupción debería ser considerada como un crimen de lesa humanidad porque estás atentando contra toda la población, pero el presidente está firme en eso, haciendo quizás un símil entre lo que ha sido la guerra contra la delincuencia y lo que es la guerra contra la corrupción. En este caso lo que estamos en una fase de extracción, ¿no? O sea, se van a extraer todos aquellos corruptos que estén diseminados, parapetados, ocultados en las distintas estructuras del gobierno, ¿verdad? El que salgan hablando en bien del presidente o anden buscando tomarse una foto con él no garantiza nada, porque este presidente no va a permitir que su legado sea manchado, ¿ya? Y no le titubea la mano, a lo buen salvadoreño hablando, no le titubea la mano para meter a un corrupto preso. No, es que esa es la función de un estadista. O sea, si tú quieres, mira, el legado político es como los testamentos, el último es el que vale, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un presidente que ha dejado un legado en términos de seguridad ciudadana y un legado también en términos de lo que es la brecha digital, la reinvención del país, etcétera, ¿sí? Pero si no deja el legado de combatir frontalmente la corrupción, la gente se va a acordar de eso y no de lo otro. Sí. Por eso es que Nayib Bukele hace una referencia a José Napoleón Duarte, ¿verdad? Y dice, bueno, mire, es un presidente que no robó, pero como se rodeó de ladrones, entonces de oficio es calificado por la historia y por la población también como un presidente cómplice de la corrupción. A él no le va a pasar eso, porque él tiene un liderazgo que trasciende las fronteras y que está tan consolidado que no va a permitir que eso suceda. Yo recuerdo que el maestro Dagoberto Gutiérrez, por cierto, el maestro Dagoberto Gutiérrez se encuentra bien. Está bien. Obviamente él está convaleciendo una enfermedad, pero la noticia que se dio ayer, ¿no?, de que estaba muerto, falso, me pareció claro, una cuestión así como patética. Yo creo que forma parte de todo este proceso de generar una sensación de incertidumbre al interior de la población, porque Dagoberto, quiera si o no, es un ícono, ¿verdad?, del pensamiento social, y lo traigo a colación porque va a haber una cátedra en la Universidad Luterana, que es cátedra abierta de Dagoberto Gutiérrez, y uno de los aportes que vamos a rescatar del maestro Dago es precisamente la calificación que él le daba a los corruptos y cómo fue uno de los abanderados principales en esa lucha en contra de la corrupción, ¿no? La lucha que estamos viendo los salvadoreños que va en serio. Sí. Y esa investigación extensa, que es lo que afirma la Fiscalía, significa que ya tienen ubicados, no solo en ese rubro, sino que en las distintas estructuras del Estado ya tienen ubicados aquellos que
han cometido no solo el acto de corrupción, sino que han defraudado a la población, han defraudado la confianza del presidente y al final también están defraudando la historia que se está construyendo en este país, ¿no? Ahora, no vamos a permitir que eso se mantenga, ¿verdad? Fíjate que este caso de corrupción es una mala noticia y una buena noticia al mismo tiempo. Una mala noticia porque nadie esperaba que alguien que está en una posición tan importante como esa saliera, como decía la gente antes, ¿no? Con una pata más larga que la otra, ¿verdad? Pero es una buena noticia también porque se le ha capturado, y eso significa que cualquiera que esté cometiendo actos de corrupción va a ser perseguido y se le va a aplicar todo el peso de la ley. Ahora, la agenda en esa guerra contra la corrupción la pone el presidente Nayib Bukele, no la oposición. Y te digo esto porque hemos visto ahí las reacciones de la oposición tratando de minimizar el hecho, ¿verdad? O tratando de hacerlo como, bueno, si se da este hecho, eso tiene que ver con todo el gobierno y no es así, ¿no? Pero que le quede claro a la oposición, ¿va? Que la agenda en esta guerra contra la corrupción la pone el presidente, no ellos, pues. O sea, ellos no van a decir a quienes se va a perseguir porque cuando fueron gobierno, ni Arena, ni el FMLN, ni ningún otro partido anterior, llámese PDC o PCN en los tiempos oscuros de estos partidos, ninguno persiguió a sus funcionarios, sino que los cuidaban. Es más, cuando cometían actos de corrupción que eran demasiado evidentes, los movían hacia otro lado. Y llegamos a un punto en el cual la corrupción se convirtió también en un acto de cinismo. Porque antes, si tú quieres, los corruptos, lo hacían, digamos así, entre comillas, en secreto, pero últimamente vimos cómo, con un total descaro, los corruptos exhibían todo aquello que compraban con el dinero robado. Y por eso tenemos ahí a un exministro de Defensa con sendos ranchos de lujo. O tenemos a expresidentes que han buscado asilo, que se robaron cientos de millones de dólares y que los exhibían ante la población. Entonces se convirtió también en un acto de cinismo. Eso ni lo va a permitir el presidente de la República, ni lo vamos a permitir todos los salvadoreños, pero, como digo, ¿no? La agenda en esta guerra la pone el presidente, no la oposición.